Primero de diciembre del año 2014, 9 de Kislev del año 5775. Y con el... Bueno, buen día. Empezamos a estudiar hoy el capítulo 2 de Pirkei Avot. Estamos en el medio de la Mishnah número 15, Tet Vav. Y pronto espero el corte de pelo de Shmuel. Bueno, no me importa, pero tenés su pelo largo, ¿no? ¿Es la onda? Ahí va. Bueno, ¿vas a hacer Nazir? Yo nunca te di con el pelo tan largo, ¿no? No te lo cortás hace mucho. Nunca te di con el pelo tan largo, como me parece a mí. Sí, gracias. Estamos en el segundo capítulo de la Mishnah número 15 y estamos en las cosas que dijeron los alumnos de la Beit de Zakai. Entre ellas dijeron así: Dalti no aflijos, no seas rápido para enojarte. Es muy importante. La pregunta es cómo se hace. Es muy difícil. Vamos a ver lo que dice nuestro querido libro Contirush, basado en las enseñanzas de la Minhaj de Breslev. Alab, Baldi no aflijos, no seas rápido para enojarte. Y eso veo que Shataro era Bar, Besefer, Belón y Leja. ¿Se acuerdan? Vos no estabas, pero no estuviste ayer, ¿no? Allá estamos hablando de que hay que encontrar los puntos buenos en cada persona y entender que cada persona tiene una raíz diferente en los mundos superiores, por lo tanto la luz que él revela en este mundo es diferente. Y entonces nunca hay que burlarse de ningún libro, sino entender que todos los libros que se imprimen son importantes, y también todos los videos de YouTube que se imprimen son importantes. Porque a pesar de que a vos no te gusten esas clases o esos libros, a otros le puede ayudar. Entonces hay que ver lo bueno en todo, cada uno sirve por otra cosa. En tal otro ejemplo, le podría poner dedito abajo a un video. Puede ser que, como dice Jack, no se puede entonces poner dedito abajo a los videos que a uno no le gusta en YouTube. Entonces seguimos hablando del tema de los... Sí. El problema es que no todo el mundo tiene esa conciencia. Y cada quien lo ve de acuerdo. Para eso estamos acá estudiando en nuestra yeshiva. Para que de a poco haya gente que tenga esa conciencia. ¿Qué conciencia te refieres? No digo, o sea, de decir que todo tiene una fuente. Exacto. Entonces hay que respetarlo. Sino que cada uno lo ve de acuerdo a la forma como, de acuerdo a la fuente de cada uno. Entonces, como él ve de esa forma, entonces lo demás para él es como algo que no. Acá nos enseña Pirkei Avot que tenés que ver los puntos buenos en todas las cosas y entender que si a vos no te gusta, a otro sí le puede hacer bien. Tal vez no este camino, pero es el camino de otro. A partir de nuestros estudios en la yeshiva, de a poco vamos a ir difundiendo esta idea de respeto por todo tipo de libros, cambiando la conciencia de la humanidad y llegando a la era mesiánica. Qué alegría y dicha ser parte de este proceso, ¿no? Ok. Estamos hablando de este libro, dice Galdi no aflijos, no seas rápido para enojarte. O sea, que tiene que ver con lo que decíamos antes. Si vos ves un libro o ves un video en YouTube que a vos no te parece que sea bueno, fija, Homer video que porque tu compañero en ese libro dice algo totalmente contrario a lo que vos pensás, a lo que vos enseñás. Él enseña algo totalmente opuesto. Alti no aflijos, no seas rápido para enojarte, nos dice Pirkei Avot. De la Aroja la Picore. Y no lo critiques. ¿Siempre conoces el concepto judío? Porque solamente conceptos judíos. Hay conceptos que están fuera del judaísmo y también tienen verdad. Entonces, tampoco es. Habría que ver cada caso. Bueno, depende de qué tipo de. Que no es una aberración de lo. Por eso. Loco. También. ¿De lo qué? Muy loco, Estamos hablando acá de caminos de forma de servir a Hashem. Entonces dice así. Tenés que entender que cada uno tiene su punto específico. Aunque sea que esa persona piense exactamente lo opuesto de vos, el camino de los sabios y aquellos que escriben en aras del cielo o que publican videos en YouTube en aras del cielo es respetarse el uno al otro, a pesar de que se opinen diferente. De que opinen diferente. Y uno le escriba al otro, o le hable al otro,
de manera respetuosa. Pero hacer el culmus y no usar la pluma como una espada para despreciarlo. Como Shekatub, Ureshonam, Jereb Halab, como está escrito, como dice David Amelech sobre sus enemigos, que sus lenguas son como una espada filosa. Entonces, cuando uno habla mal de otro, cuando uno habla criticando de otro, si es que ya critica, no mal, cuando uno critica la idea de otro, si ya la critica, entonces tiene que hacerla de manera respetuosa. No diciendo, este descerebrado, dice de tal y tal, es un enfermo mental, y lástima que nació. Hay que hablar de manera respetuosa. A nosotros encontramos a veces entre los comentaristas a la Gemara, al Talmud, a la Halajá, al Shulchan Aruch, que se disparan el uno al otro con balas de bazooka y dicen cosas como: a mí me parece que no tuvo cerebro en su cráneo para escribir estas palabras, cosas por el estilo. En esa época la gente se bancaba un poco más ese tipo de frases. Hoy en día la gente es mucho más sensible, entonces hay que ser mucho más respetuoso al escribir sobre una opinión diferente y criticarla. וכתיב יש בוטה כמנקרות חרב, ולשון חכמים מרפא, y dice el rey Salomón en Mishle, que hay aquellos que son muy expresivos, y al ser tan expresivos son como cortes de espada. La lengua de los sabios, las palabras de los sabios, son curativas, o sea que traen paz, no dicen, no llevan a la violencia. Como encontramos también dentro de los sabios de la Torá hoy en día, en las últimas generaciones. Según cómo el Rebbe, según cómo el líder de la comunidad se expresa, son las consecuencias que pasan después con sus alumnos. Hubo sabios que tuvieron opiniones específicas sobre ciertos temas y al hablar de ellas, las escribieron de manera respetuosa y de manera tranquila, diciendo su opinión. Entonces sus alumnos opinan diferente, pero no llevan ningún tipo de violencia. Pero hay sabios que dicen cosas que tal vez son ciertas, pero los hablan de manera violenta y furiosos. Y eso lleva a que los alumnos que escuchan eso se llenen de nervios y terminen llegando a la violencia y al derramamiento de sangre, como pasó a través de la historia. Hay sabios que hubo diferentes líderes de Torah, que su manera de hablar fue muy fuerte. Sus alumnos lo tomaron de manera muy fuerte y llegaron a golpes y a todo tipo de cosas, Dios libre. Entonces hay que cuidarse mucho también al enseñar. Incluso cuando uno es fuerte y da opiniones, criticando otra opinión, decirlas de manera respetuosa, porque si la persona lo dice de manera violenta, el maestro no piensa que él va a ir a pegarle a alguien, pero los alumnos no son iguales que él, son más jóvenes y son más calentones. Por lo tanto, es mucho más probable que terminen llegando a la violencia. Entonces hay que cuidarse mucho de esas cosas. Son cosas que pasan. Yo conozco en Argentina gente también que se pasó de una comunidad a otra, de la comunidad anterior, se enojó con ellos y los alumnos les pegaban o les pegaron mucho. Hubo cuentos en Chabad también con otras comunidades, de derramamiento de sangre y otras cosas, por diferentes cosas que pasaron. ¿Sí? Entonces hay que cuidarse mucho de verdad, cuando uno enseña cómo habla las cosas. Entonces las palabras de los sabios son curativas. Y es para hay gente que son salvajes y su manera de hablar es muy expresiva. Y ellos provocan que sus palabras sean como espadas. A balización de sonar son jajamín marpé. Pero hay sabios que sus palabras son las de los sabios, las palabras de los sabios son curativas, traen paz, traen respeto el uno al otro. ¿Te cortaste el pelo? Se colega el jabedor del caso en Torah, que sea que uno no está de acuerdo con el compañero. Este es el camino de la Torah. La Torah siempre hay discusiones. Siempre discutimos el uno con el otro, es normal. Dios permitir, uno permite y uno prohíbe. Pero hay que tener mucho cuidado de no enojarte con el compañero. Eso es lo que nos dice Pirkei Avot. No te enojes rápido, enojarte no. Porque si te enojas,
terminás lastimando y provocando separación. Es como el Maharal de Praga explica sobre por qué cada pueblo tiene su propia religión. Dice el Maharal de Praga que cada pueblo elige una religión que es contraria a su naturaleza. Por ejemplo, en el Talmud dice que hay un pueblo que sirve al sol y hay otro pueblo que sirve al agua. El Maharal explica que los que sirven al sol son los que viven en un lugar que hace mucho frío. Los que sirven al agua son un lugar que es un desierto. Entonces esos sirven a aquello que les falta para poder tenerlo, para poder traerlo hacia ellos y completarse. Así también los cristianos vienen de Esab, y Esab representa Geburah, porque viene de Yitzhak, que es severidad. Así también el pueblo romano, un pueblo con leyes muy fuertes, muy duras, mucha severidad. Entonces aceptó el cristianismo para completarse a sí mismo, que es la religión del amor, supuestamente. Por otro lado, el Islam son puro gesed, son puro amor, no tenía ningún límite. Ellos servían a todo tipo de dioses, está todo bien, elegí el dios que quieras, las mujeres que quieras, sin límite alguno. Por eso, para poder completarse, eligieron una religión de severidad, de Geburah, que es súper estricta, que le corta las manos a aquel que roba. Y el judaísmo también eligió, los judíos eligieron una religión, Dios les dio una religión que pega con ellos. ¿Cuál es la frase principal del judaísmo? Puede ser. Muy bien. Shema Israel. Está bien, me voy a traer acá también. Pero yo me refería al Shema Israel, que es lo que decimos todos los días, no sé cuántas veces por día. Shema Israel, ¿qué decimos? Escuchá Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. ¿Qué significa? Si Hashem nos dio a nosotros una religión que es la que habla de la unicidad, es porque nuestra naturaleza, ¿cuál es? No, decir en voz alta, no te escuchan. Los dos dijeron algo. ¿Tener mucho? ¿Qué te referís con tener mucho? Sí. Entonces, ¿qué es lo contrario? Lo contrario es, falta de unicidad, sí, multiplicidad. O sea que los judíos por naturaleza tienen la tendencia de discutir, de pensar diferente, de separarse. Ustedes como saben que dicen, donde hay dos judíos hay tres opiniones. El famoso cuento de un primer ministro que se encontró con el presidente de Estados Unidos. Empezaron a hablar. El primer ministro de Israel le hablaba de lo difícil que es ser primer ministro de Israel. Entonces el presidente de Estados Unidos le dice, pero ¿cómo puede ser tan difícil? Mi país tiene 600 millones de personas, millones, no sé cuántas. ¿Ya conoce a Israel el maestro? ¿Lo conoce? ¿Sí? Entonces el primer ministro de Israel y dice, pero vos tenés 7 millones, ¿cuántos? 6 millones, 3 millones. ¿Cuánta gente hay en tu país? Entonces el primer ministro de Israel es cierto, los nuestros son menos, pero vos sos el presidente de 600 millones de ciudadanos. Yo soy el presidente de 7 millones de primeros ministros. Cada uno piensa que tiene que manejar él el país. O también en cuento, ustedes saben que una vez había un barco chiquito. Ese barco chiquito se hundió y quedó una sola persona, náufrago. Este náufrago nadó hasta que llegó a una playa, una isla. Sí, a una isla. Y en esa isla empezó a caminar y se dio cuenta de que está solo en esa isla hasta que de repente se encuentra con alguien. Tiene barba y tiene peot, tiene un chichit. Empieza a hablar y dice, oh, qué bueno que llegaste, le dice esta persona con peot, con barba. Estuve solo en esta isla hace años cuando naufragó mi barco. Ahora tengo compañía, llegó alguien, estoy muy contento. El que acaba de naufragar le dice, ah, qué bien, pero ¿y qué son todas esas cosas que tenés en la cara, la barba y eso? Dice, no, pues yo soy judío. Dice, ah, mirá qué bien. Entonces el judío le dice, mirá, no te preocupes, en esta isla yo tengo todo, yo ya tengo donde sacar comida, tengo
casa, edificios, tengo todo construido. Vení, vamos a pasear. Y les empieza a mostrar y le dice, mirá, esta es la bodega, este es el lugar donde yo guardo toda la comida, yo guardo todas las frutas que junto. Qué bueno. Si acá está mi casa, mirá qué grande que la hizo, qué bien. Si acá están los dos templos. Dice, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué dos templos si solamente uno? Dice, no, porque este templo yo voy todos los días, pero este no lo piso ni loco. O sea, el judío tiene que tener el templo a donde va y el templo que ni loco pisa. Sí, así tiene que ser. No puede ser de otra manera. Incluso desde el medio de la playa. Entonces, como nuestra naturaleza a veces es pensar diferente específicamente, hay que saber que a pesar de que pensamos diferente, hay que respetar la otra opinión. Y entender que tiene la otra persona un alma diferente. No todo se puede ganar con discusiones lógicas, como hablábamos ayer, o con debates. Sino que hay diferentes eh, trabajos en este mundo que hay que hacer y cada alma hace otro. Y poder entender eso. Se puede uno criticar la otra opinión, puede uno no aceptarla, pero hacerlo de manera, como decíamos, respetuosa, porque si no después es muy peligroso, puede llegar a la violencia, como realmente conozco muchos cuentos de ese tipo. Por ejemplo, ustedes saben que en Mea Shearim, hace muchos años, hubo un Purim, en la época en que el Rav Kook estaba en Israel, en un Purim hicieron un muñeco y pusieron la cara del Rav Kook, una foto, le prendieron fuego. Bueno, ahí no hubo el momento de sangre, pero una cosa es no estar de acuerdo con el Rav Kook, otra cosa ¿sí? Otra cosa es hacer eso. Sí, también. Cada cosa, mejor no cuento otros cuentos. Eso no es para iguales, no murió nadie ahí, pero mejor no cuento otro tipo de cuentos más tristes. De realmente peleas y todo tipo de cosas que hubo en una época. Pero por ejemplo, sí puedo nombrar cosas que pasaron. ¿Eh? Es cierto, muy bien lo que vos decís. El día de Yamai, dicen que no de Yamai. A veces mataban a los de Hillel en la época de la discusión. Hay que ver si es literal, pero pues puede ser. Por otro lado, en la época del Hasidismo, cuando empezó el Hasidut, los oponentes al Hasidut, eh, realmente hubo muchísimos problemas, hubo muertes, hubo todo tipo de cosas entre estos dos lados. A un Hasid una vez le descubrieron unos libros de Hasidut y le partieron un palo en la cabeza, todo tipo de cosas. Entonces hay que cuidarse como uno dice lo que dice. Hay que tener mucho cuidado, porque después los alumnos de Yeshiva, que son los que tienen la sangre hirviendo, salen de noche a matar gente. Entonces hay que preocuparse, hay que realmente cuidarse. Son los árabes. Oh, Ustedes están preocupados. bueno, vamos a hacer como que no existe nada. Hacemos la bruja Jamena Kojima la Pasuk. Esto es lo que dijeron nuestros sabios sobre el Pasuk. Ayer a que ver ayer Milet, Ashpatomeem. Dichoso sea la persona que llenó su tacho de ellos. Lo oye Boshu, que la bruta y bien vaya. No va a tener vergüenza cuando sus enemigos hablen en su puerta. ¿Qué significa todo esto? Dicen los sabios así. Mai y bin Bashar. Ahora vigía Baraba. אפילו האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקים בתורה בשער אחד, נעשים אויבים זה את זה, ואינם זזים משם שנעשים אוהבים זה את זה. Dice la Vigia Baraba, incluso un padre y un hijo, un maestro y un alumno, que estudian Torah en un lugar, en ese momento se hacen enemigos el uno del otro, porque opinan diferente. Pero no tienen que terminar de estudiar hasta que no vuelvan a ser amigos y quererse el uno al otro. Shenemar et vaheb besufá, como está escrito en Mamidbar, unas palabras raras, et vaheb besufá, que explican los sabios, alti cree besufá era besofá. No le hace besufá, sino besofá significa al final. Lo que están diciendo es, las discusiones de Torah pueden ser muy fuertes, pero al final tienen que terminar siempre en amor. Siempre en que uno se respeta al otro y la opinión del otro. Porque este es el camino de nuestros sabios, de respetarse y amigarse siempre con el otro. En especial cuando uno escribe libros, como vamos a hacer. Cuando uno escribe un libro, eso queda para todas las generaciones. Cuanto más que la persona entonces tiene que cuidarse al escribir el libro sobre lo que habla de los demás. Porque las próximas generaciones también tal vez no saben bien todo lo que pasó. Entonces, pueden llegar a malas conclusiones y de ahí
todo tipo de peleas. Por ejemplo, lo que decíamos antes, la discusión sobre el Hasidut. El Gaón de Vilna hablaba mal de los Hasidim, etcétera. La verdad es que en realidad el Gaón de Vilna estaba en su propio cuarto, ni siquiera tenía idea de lo que pasaba en el mundo. Hubo gente que estaba interesada en que los Hasidim no, eh, no tengan éxito porque iban a ellos perder plata. Era todo un tema político, de gente que manejaba la plata de las diferentes comunidades y convencieron al Gaón de Vilna de diferentes cosas y le dijeron mentiras y le exageraron cosas. El Gaón de Vilna, cuando escuchó todo esto, entonces escribió lo que escribió, pero él no tenía la mínima idea. Entonces hoy en día la gente le dice, ¿dónde Vilna mandó a matar a los Hasidim? Pero no saben todo lo que pasó por atrás. ¿Por qué? Porque no está todo escrito. Hoy en día estamos descubriendo cosas, descubrimos todo tipo de documentos, etcétera, pero no tenemos todo escrito. Entonces es muy peligroso lo que uno dice, y en especial si se graba en YouTube, porque después de muchas generaciones alguien lo puede volver a escuchar, terminar haciendo cosas raras. Beshub sigue diciendo Pirkei Avot. Beshub Yom Echad Bifnei Mitatah. ¿Alguien tiene algo para decir? Bueno, me encanta cómo mis palabras se entienden tan fácilmente. Increíble. Porque soy tan aburrido. Beshub Yom Echad Bifnei Mitatah. Volvé en Teshuvá un día antes de morir. ¿Se acuerdan que otra vez les decía que la palabra Teshuvá es retornar, no arrepentirse? La gente que quiere es arrepentirse, pero no es retornar. Pero hay gente que tampoco entiende qué significa retornar. Hay gente que cree que hacer Teshuvá significa retornar ¿a dónde? ¿Qué es retornar en realidad? Retornar al interior de uno, a la verdad de uno, a conectarte con Hashem. Hay gente que cree que hoy en día que hacer Teshuvá es retornar al siglo XIX. Entonces piensa que ¿qué significa hacer Teshuvá? Hacer Teshuvá significa ponerse un strimer, como en Rusia, ponerse un saco largo como el de Neo, o retornar al futuro, en este caso. Ponerse un saco largo como el del Neo, hablar las palabras de la Torá y leer la Gemara en vez de decir, como uno lee Ibrit normal, hablar como si fuera en un Yiddish extraño mezclado entre el de Polonia, Hungría, Rusia y Lituania, diciendo Galtino y Eijligeis, pero tipo de esa onda, mezclando todo tipo de palabras, todo tipo de letras que no se entiende un poco al final lo que dice. Está bien, es divertido, yo también lo puedo hacer, no estoy en contra de eso. Tiene lo suyo, está bien, no entiendo. Lo que quiero decir es, hay gente que cree entonces, calcetas blancas, usar calcetas blancas, con ese equipo giras con pompones, etcétera, etcétera. Ser Amish, ¿qué saben los Amish? Los que son los Amish. Ok, ok, sí, no sé, ¿qué son? ¿A qué te referís? No, 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 no. Los Amish son un grupo de cristianos que vienen de Estados Unidos, que ellos no usan casi electricidad, viven en una época como hace muchos, muchos años. ¿Alemania? No sé. Yo sé que en Estados Unidos hay. Hay una canción de Weird Al Yankovic, no sé si lo conocen, que él hace canciones de otros cantantes y las reforma, me hace graciosa. Él hace una canción que se llama Amish Paradise, ¿no la escucharon? Basada en la canción de Julio, Gangsta Paradise. ¿La conocen? Gangsta Paradise. Me encanta Amish Paradise. Me encanta Amish Paradise, es divertida. Sí. Pero él es el que hace, ustedes nunca conocen la canción de White and Nerdy. ¿No la escucharon? ¿No? Una que es un rap. They see me rolling, they hating, white and nerdy, ¿no? Eso like, man. White and nerdy. Es también muy divertido. Es vieja, pero está bueno. ¿Cómo llegamos a esto? Porque la gente que cree que hacer teshuvá es volver al siglo XIX. ¿Ok? Les voy a decir un secreto. No, hacer teshuvá es volver al interior de uno. ¿Sí? Si quieren ponerse el sombrero y el straimen y el capo largo, el capote, están invitados. Yo en Shabbat uso el sombrero y el capote y el saco largo, como ustedes vieron, me gusta. Es cool. Lo tengo que admitir. Lo tengo que admitir.
Sí, pero tengo que admitir que es cool. Una vez al lado de Jabal me preguntó por qué lo uso. En el caso acá de Shliach. Le dije porque es cool, porque me gusta mucho. Y se enojó. No le gustó. Acá el Shliach acá. Sí, sí. Porque veo que tengo equipada tejida. Entonces dijo, pero no, entonces vos usas capote, ¿por qué usas el capote? Digo, porque me gusta, porque es cool, está bueno, ¿por qué voy a dejar de usarlo? Igual me gusta, también me gusta, a mí me gusta Java, me gusta tener relación con Java, me gusta. Pero lo que quiero decir es, hacerte yoga no significa específicamente eso. ¿Sí? Significa encontrarse con uno mismo, y eso puede ser con todo tipo de ropa, mientras sea con tzniut. Sigamos adelante. Entonces, hacerte yoga un día antes de tu muerte. Ustedes ya saben todo, la explicación famosa de la Gemara sobre esta Mishnah, ¿no es cierto? Pregunta la Gemara, ¿cómo se puede hacer el hacerte yoga un día antes de la muerte si nunca se sabe cuándo se va a morir? Responde la Gemara. ¿Qué dijiste? Hay que hacerte yoga como dice Israel todos los días, porque tal vez te muera mañana. No es un pensamiento muy alegre, pero bueno, es la verdad. Tal vez te mueras hoy, incluso. Espero que no. ¿Eh? Nadie sabe qué va a pasar. Sigamos. Pero sigamos explicándolo como estamos explicando hasta ahora el tema de los libros. Dijimos que hay que respetar todos los libros, hay que también no enojarse nunca cuando uno habla sobre otras opiniones y otros libros, y hacerte yo un día antes de la muerte, ¿qué significa? Y también todos los días aprendan esto. Señores, quieren un lindo consejo de Rabbi Nachman, esto sí que es lindo. Cada día de la vida la persona tiene que verla como si fuera su último día. Belajena firu y matá. Lo más que deja verja. Por eso, incluso si vos no estás de acuerdo con las palabras de tu compañero, me atajo le calab y discutís con él. No uses expresiones picantes, fuertes, que van a quedar para el futuro de todas las generaciones. De esto va a terminar habiendo profanación del nombre de Hashem. Hay que cuidarse mucho, porque hay que cuidarse mucho del respeto a los sabios. Cada uno tiene sus evidencias para su opinión. Incluso si vos discutís con él, que sea de manera respetuosa. Y mostrarle que se equivocó en alajá. Pero usa palabras limpias y tranquilas. Y son jajamim. Ok, vamos a entender un poco porque ya estamos repitiendo lo mismo de antes. Estamos enfatizando, pensá cada día que puede ser el último, entonces cuidado con lo que decís. Les quiero contar sobre lo que estaba diciendo, algo que pasó hace pocos años. Hace pocos años hubo una discusión en la Yeshivot, principalmente Datim Neumim, sionistas religiosas, sobre una forma de estudiar la Gemara. Lo tengo entendido, los reformistas la estudian hace mucho tiempo, pero hay una forma de estudiar la Gemara en Israel que se desarrolló, un rabino la desarrolló, a partir de todo tipo de cosas que hoy en día se saben, en especial gracias a revelaciones de manuscritos que tenemos hoy en día. En la academia se ocupan mucho de estos temas del Talmud, etcétera, en la Academia de Israel principalmente, por supuesto. Y el método de estudiar la Gemara se llama Shitat HaRevadim, el método de los estratos. Lo que hace este método es estudiar la Gemara, no como si fuera un libro, ¿cómo se dice? Que es una unidad, no como si fuera un libro que está escrito de principio a fin por el mismo autor, ¿ok? Sino un libro que tiene estratos. Hubo un texto original, sobre ese texto se agregó otro texto, sobre ese más texto, más texto, más texto, y así la Gemara durante siglos se fue armando hasta que llegó a lo que tenemos en nuestras manos. Ok, esta idea no es una idea que la inventaron hoy en día, esto lo sabemos desde siempre, esto no es nada nuevo. Nosotros sabemos que la Gemara se escribió durante siglos y también que incluso después de que fue ya terminada, se le agregaron cosas. ¿Saben qué? Tenemos los sabios de la Mishnah son los Tanaim. Los sabios después de la Gemara son los Amoraim. ¿Y los que siguen? Antes de los...
¿Cómo? ¿Cómo? Habla en voz alta, ¿no? No te escucho. Los noyanos, los espartanos. Bueno, vos dijiste, ¿qué dijiste? Vos dijiste Rishonim. Y antes dijiste Geonim. Muy bien. Te falta otro grupo. Tenemos, después de los Amoraín, los sabios de la Gemara, el grupo no los nombra ahí, ¿ves? También está oculto. ¿Vieron? Está oculto. Tenemos el grupo de gente oculta, después tenemos a los Geonim y después a los Rishonim. ¿Qué hay entre los Amoraim y los Geonim? Hay un grupo de gente, de sabios de Israel, que se llaman los Samuráis. No, se llaman los Saboraim. Los Saboraim. ¿Sí? Los Saboráis. Los Saboraim, que duran alrededor de 250 años su época, agregan también cosas al Talmud. Y nosotros sabemos, los Rishonim escriben claramente, los Geonim también, dicen esta parte del Talmud es de los sabios Saboraim, no es de los Amoraim, por ejemplo. ¿Okay? Entonces sabemos que hay partes agregadas al Talmud incluso después de los Amoraim. Dentro de los Amoraim mismos tenemos como 7 generaciones, no sé cuántas generaciones de Amoraim, entonces no es lo mismo la primera que la segunda. Este método entonces de estudiar la Gemara dice, vamos a estudiar las hojas de Gemara, no como si fuera un solo texto, sino viendo de qué estrato estamos leyendo en cada línea. Por ejemplo, si ustedes ven una línea que aparece una morá, les voy a decir, los amoraim en general hablaban en ibrit, en hebreo, y los saboraim y los geonim hablaban más en arameo, escribían en realidad más en arameo, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos en la Gemara que de repente una morá habla y dice cosas en ibrit, y de repente la Gemara sigue nombrando lo que dice la morá, y de repente en arameo cambia el idioma, entonces significa que en realidad el texto original del Amorá, la frase original del Amorá, era las palabras en hebreo, y los Saboraim, o otro grupo de Amoraim, o el que escribió la Gemara en ese momento, agregó palabras en arameo, como si fuera que son las palabras del Amorá, pero en realidad no son las del Amorá mismo, sino que son una explicación de él mismo que está escribiendo a lo que dice el Amorá. ¿Me entiendes? ¿Por qué no ponerlo individual como... ¿Cómo? ¿Por qué no ponerlo individual como muchos lo hacen entre paréntesis, como así, para seguir dentro de la idea de la moral? En esa época el texto todavía parece que estaba escrito, no se borra la forma de escribir de ellos. Mirá, otra vez, el Talmud se escribió durante mucho tiempo, por lo tanto el texto se fue cambiando y agregando durante todo ese tiempo hasta que se cerró. Después que se cerró, los que escriben como comentarios alrededor, en vez de que comentarios alrededor, en esa época lo ponían adentro del texto. Tal vez ellos suponían que era obvio para el lector que es otro estrato. Era la forma de escribir de esa época, era la forma de hacer comentarios en esa época. Ahora, incluso también, según esta opinión, estamos complicados, porque ya no sabemos muy bien qué es lo que dijo una Morá y qué es lo que no dijo él. También encontramos en la misma Gemara diferentes formas de enfocar, de ver a la Mishnah. Vemos que los Amoraim de las primeras generaciones, antes de eso, vamos a explicar una cosa más que hacen los Amoraim. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la Gemara, cuando yo estudiaba en la Yeshiva, tenía una jabruta que me decía, la verdad que la Gemara me pone nervioso, porque a veces las preguntas que hacen me parecen estúpidas. Y yo decía, y bueno, no sé qué decir. Pero esta opinión no se explica muy simplemente, en realidad. Las preguntas estúpidas, aparentemente, de la Gemara, son, a ver, en general, cuando no tiene realmente sentido mucho meter la pregunta ahí, son agregados de los Saboraim o de Amoraim más tardíos para hacer que el texto se lea más fácil. O sea, originalmente no había ninguna pregunta sobre lo que dice tal sabio, sino que el sabio dice una cosa y la Gemara agrega una frase más de él que está conectada con la primera. Ahora, el que escribe el texto, en el medio mete una pregunta y pone la continuación de la frase como respuesta a esa pregunta. Como para que se lea de una manera específica. Pero en realidad esa pregunta originalmente no estaba. Entonces esas preguntas en general son preguntas que no realmente son preguntas de verdad. Son para que el texto sea más fácil de lectura, como para que sea más fácil de recordar también incluso. O por ejemplo también encontramos eso en otras cosas. Ok, entonces vamos ahora a ver la relación del Amorá con los Tanaim, con la Mishnah, ¿sí?
Ustedes saben lo que es la idea de psicat alajá, de dictaminar la alajá. ¿Cuándo se inventó el concepto de dictaminar alajá? Nah. En la época de la Gemara, los amoraín empezaron a darles reglas a la alajá y dictaminar según tales rabinos en tales casos. Pero incluso en la época de los amoraín había muchas cosas que no estaban dictaminadas, sino que cada uno hacía según su rabino. Y la Mishnah no van a encontrar en ningún lado que se dictamine alajá. La Biblia así escribe la Mishnah. No dictamina nada, sino que trae las opiniones, nada más. No dice la alajá es tal. En la Gemara los sabios empiezan a decir la alajá es esta, la alajá es la otra, es como este, es como el otro. Probablemente, ¿qué significa eso de dictaminar la alajá? ¿Desde cuándo hay que dictaminar la alajá? ¿Cómo vamos a congelar la alajá? Cada uno hace según su rabino, cada rabino estudia y según su opinión dictamina en su lugar. ¿Qué significa eso de dictaminar la alajá para todos, quedan todos como el mismo? Es una cosa que empezó a aparecer en los sabios de la Gemara más tardíos de las últimas generaciones. Por otro lado, también vemos que las últimas generaciones de la Gemara le dan un respeto absoluto a la Mishnah y sus palabras son como sagradas. Pero los primeros sabios de la Gemara, de las primeras generaciones, cuando hablan de la Mishnah, no tienen ningún problema en contradecirla, dictaminar diferente. O incluso, ustedes van a ver en la Gemara que a veces aparece una frase que se llama Hasura y Mihasra, que significa, la Mishnah dice tal cosa, nosotros dictaminamos de otra manera. Entonces, ¿qué significa esto? Que en realidad la Mishnah dice otra cosa y le faltan palabras. Entonces ellos corrigen la Mishnah. La pregunta es, ¿realmente están corrigiendo la Mishnah? Aparentemente no, sino que ellos saben la de una manera, la Mishnah dice otra cosa. Entonces cambian la Mishnah para que pegue con su opinión. Esto pasa en las primeras generaciones de los samuráis. En las más tardías ya tienen un respeto absoluto a lo que dice la Mishnah. ¿Sí? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Cómo? No, nosotros seguimos la tradición de todas las generaciones, no tiene nada que ver. Hay dos cosas. En la Guimara mismo vas a encontrar. Hay partes también en la Guimara que vas a encontrar que hay preguntas que son directamente de la Mishnah, de alágicas. ¿Qué alajá está diciendo la Mishnah? Más adelante en la Guimara también a veces en las generaciones más tardías hay preguntas que son solo para hacer pilpul, solo para estudiar más profundo, entender, pensar, usar la mente, entender el pensamiento atrás de las cosas. Pero una cosa es hacer los pilpul y otra cosa es la alajá. La alajá tenemos una tradición, tenemos ciertas reglas, se hace de tal manera. Después puedes hacer todos los pilpulín que quieras, pero eso no tiene nada que ver con la alajá. La alajá se dictamina según tradición, según forma de estudiar, etc. ¿Ok? Bueno, esa es más o menos la idea de Shitat HaRevadim, el método de los estratos. Y hubo una discusión acá en Israel entre los rabinos diferentes yeshivot de si se puede hacer eso o no. Y unos rabinos dijeron que no hay ningún problema. Otros dijeron, no, eso niega todo lo que nosotros sabemos durante todas las generaciones y enseñamos a nuestros alumnos, que la Gemara es un solo texto y la alajá sale de ahí y las palabras de la Mishnah son sagradas. Y así empezaron a ver y hubo discusiones entre un grupo y otro, y unos se dijeron, estos rabinos ni siquiera son rabinos, y dijeron, este rabino ni siquiera sabe lo que habla, y este va, y este el otro, pum, pam, pim, puf, piñas, sí, no hubo violencia, pero todo mal, un montón de problemas. Entonces ustedes ven también que en internet, si buscan en inglés, en librito sobre este tema, hay un rabino que escribe ahí, hay rabanim que sacaron una pequeña revista insultando y hablando mal de todos los rabinos que dicen que se puede usar esta opinión y qué es lo que sabe la gente en general, los que ven la televisión. La gente que ve la televisión y leen las noticias, lo único que saben es los rabinos se pelean, y como los nenes que salen afuera y dicen pelea, 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 pleito, 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 y todos así, ¿entienden? Como Marsh, cuando le dice cuando están peleando Bart y Lisa, dice, chicos, niños, en esta casa no se pelea. Entonces Homero viene y dice, ¿qué está pasando aquí? Bart está haciendo esto, Lisa está haciendo lo otro, entonces empieza a aprender y apagar la luz, pelea, 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 pelea. Eso es lo que pasa con la gente en general. Entonces los sabios tienen que cuidarse mucho de cuando hablan uno con el otro y discuten uno con el otro, pueden no estar de acuerdo. Hay que cuidarse cómo uno lo escribe, porque lo que uno ¿qué entiende la gente? La gente no está dentro del tema. Los rabinos se pelean, el judaísmo es una vergüenza, como siempre, yo sabía, hay que ser secular, yo te los enseñé. Entonces hay que cuidarse muchísimo en la forma de escribir sobre otras opiniones. Pero sí, esa es la situación que se presentan los rabinos, que se puede esperar de los otros. ¿Cómo? Esas son situaciones que se presentan de los sabios, que se puede esperar de la gente en general. Es que vos sos el sabio del futuro, por eso estoy tratando de arreglarte y prepararte para que seas el sabio del futuro, Shmuel.
Ok. Vamos a terminar con la Mishnah. Desve mithamem keneged duran shel jajamim. Por último, calentate ante la luz de los sabios. Tamod melachot bederej. O sea, tenés que estar de lejos, con respeto. Metichtov bederej haod, y escribí siempre con respeto. Bebet ahí, diga jalatán, shilotika ve. Cuídate de su llama, no sea que te quemes. Kirabim haralim y pila, porque hay mucha gente que cae del camino de la Torah cuando ve que los rabinos no se comportan de manera educada, y en especial el uno con el otro, y dicen, esto es el judaísmo, me da vergüenza el judaísmo. Yo lo veo mucho eso. ¿Sí? Muchas veces pasan acá, rabinos dicen cosas, y mucha gente dice, qué vergüenza que soy judío, qué vergüenza. ¿Sí? Entonces hay que cuidarse mucho. Una persona que es rabino o que es, tiene, su palabra se escucha, tiene que cuidarse mucho en cómo habla, y siempre ser respetuoso. Al Ishonot Harifim se dejar Katab al Zulató, todas las palabras violentas, digamos, fuertes, que escribió uno sobre el otro, de Talmidim Aktanim La'awad y de Jajamim Israel, hicieron que los alumnos pequeños se burlen de otros sabios de Israel. O sea, cuando yo escribo sobre tal sabio que se equivoca y está mal lo que dice, puede ser, pero cuando los alumnos leen eso, empiezan a insultar a toda la yeshiva de ese alumno y todo tipo de peleas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Dirigbu de Haratán, como ellos hablaron mal, hace que los alumnos hablen mal de sabios de la Torah, se queman con las llamas de los sabios, les hace mal a ellos, porque no se puede hablar mal de otra persona, en especial de un sabio. Por lo tanto hay que cuidarse mucho. Que Neshijatán es Hachual, porque su mordida es la mordida de un zorro. Bedarsuja Jamenu Ankloshim, dijeron ya nuestros sabios sobre el Shira Shinim Rabá, sobre el Pasuk, y Agiru Ali de Harem Menachu Alim Biyu, y Agiru Ali de Harem. Aléjenlos con espadas. El Reshaim Shigrarán, el Harbosh, el Yam. Son los Reshaim que provocaron la destrucción del mar. No pregunten qué significa. Menachu Alim y Yuf. Serán parte de los zorros. Serán una porción de los zorros. Amara Kadosh Baruj dijo Kadosh Baruj Amaná Azoti Metuken et Tashualim. Esta porción que sea para los zorros. No entiendo nada. Amar la Berejía, dijo la Berejía. Shualim Kalma Maleti Nianaj hacer. La primera vez que dice Shoalim está entera la palabra y la segunda vez está incompleta. Vamos, no entiendo lo que está diciendo. Vamos a terminar con eso. Maquitatana, Kitatakrab, su pinchazo es el pinchazo de un escorpión. Que Mahamaram Zal, porque el escorpión es muy peligroso. ¿Sí? Yo soy de Escorpio, así que soy muy peligroso. Que Mahamaram Zal, como dicen nuestros sabios, afira un aja shakaruja la que vos, incluso si una serpiente se empieza a enredar en el talón de la persona, pero ya sí, la persona tiene que dejar de rezar igual. Amar la Obseshet, dijo la Obseshet, lo yaruel alaja, la kraposek. Eso es si una serpiente empieza a enredarse en el pie de la persona, pero si un escorpión se empieza a enredar, tiene que dejar de rezar. Porque es muy peligroso y puede matar. Y también el pinchazo de los sabios es como un escorpión, que es muy, muy peligroso. Un ejizatán, su pinchazo también como un zaraf que prende fuego. Para resumir, la gente no vení por eso, hijo mío, amado mío. Lo voy a Israel, no le basó la Torah. Hay que cuidarse mucho de no despreciar a los sabios de la Torah, Israel. Por ejemplo, si es un ejemplo para Alajá, que sea que ustedes tienen discusiones de Alajá, y llamarme Od, no la chetren gran vejero, cuídate mucho de no salir en contra de ellos con la espada de tu lengua, que te quiere un Gorem Hilul Hashem, porque eso lleva a profanación del nombre de Dios. Aparte que los alumnos pequeños van a aprender de vos, y ellos no saben diferenciar entre su derecha y su izquierda, y ellos van a terminar despreciando a los sabios. Su intención no es en aras del cielo como la tuya, aparte. Entonces van a decidir por eso un castigo muy grande. La gente por eso esto hay que cuidarse mucho, mucho, y que esto nos lleve a la práctica. Y en 5 minutos los secretos del Tanaj.